Que nunca falte una copa de vino en tus fiestas. Salud con Vinos Danica, patrocinador de La Hora Nica Podcast. Pues necesitan hacer unos procesos regulatorios porque sí o sí están marcados por la migración. La migración organizada también permite, por ejemplo, un acceso mejor regulado. Sí. Todo lo que sea comercio dentro del país se regula mejor, porque entonces si estás irregular, pues te lo pensás para gastarte, te puedes quedar sin trabajo, si de vez en cuando te pueden dar un susto en una discoteca si no tenés papeles. Como también pues muchos de nuestros amigos, de nuestros conocidos han empezado como peones de obras. Bienvenidos a La Hora Nica Podcast. En este episodio estaremos hablando sobre migración y extranjería, sobre ese aporte que genera la migración legalizada, bien organizada en España y ese impacto social, económico y político que tiene. Para ello nos acompaña la gestora de Despacho Legal Pro, Elia Tercero. Bienvenida. Muchas gracias, Noé. Gracias por la invitación y efectivamente lo importante del análisis que queremos hacer hoy, que no como experta, ¿verdad? Sino como migrantes además, es ese impacto que puede tener en la vida de cada persona, pero también en la sociedad de los países que son países de destino migratorio, porque al final hay países que están marcados por ese tipo de situación psicosocial. Así, ¿y cuáles son esos aportes que genera esa revolución de esa migración que vemos que año a año viene llegando a España y que viene en proceso de regularización? ¿Y cuál es ese impacto que genera hoy por hoy en España? Bueno, hablando propiamente de España, aunque podríamos decir que es una norma para todos los países, cuando hay un país que requiere de personas de otros países para poder echar a andar su economía, como le suele pasar a países como España, pues digamos que, o incluso Estados Unidos, que son países grandes en donde su población pues no da para cumplir, digamos, esas funciones, esos oficios que, entre comillas, se llaman oficios de más bajo nivel, que son los que normalmente tenemos acceso los migrantes, sobre todo en nuestros inicios, ¿no? Entonces estos países pues necesitan hacer unos procesos regulatorios porque sí o sí están marcados por la migración. ¿Qué significa? Que no son países en donde hay pequeñas temporadas para migrar, sino que todo el año el flujo migratorio tiende a quedarse ahí. Es decir, la gente no es que entra y sale, sino que la mayoría de las veces las personas van con la intención de quedarse. ¿Eso qué implica? Personas que requieren un hogar, un trabajo, atención médica, etcétera, ¿no? Entonces, un bienestar en general. Entonces, este tipo de países, cuando pueden regularizar la migración, consiguen tener más ingresos económicos en cuanto, por ejemplo, a la seguridad social. Hay más orden en cuanto a los ingresos bancarios, digamos, porque en estos países ya sabes que todo se mueve por cuenta, todos debemos tener una cuenta, es la manera más fácil de fiscalizar tus ingresos y tus movimientos. La migración organizada también permite, por ejemplo, un acceso mejor regulado a sistemas como los de salud, los de educación. Es decir, este tipo de cosas le permiten a la sociedad, al Estado, optimizar los recursos, ¿no? En teoría. Y al otro bando, al bando de las personas que somos migrantes, pues nos permite mejores ingresos económicos, una estabilidad emocional también, porque sabes que no te vas a esconder, que tenés libertad de movilidad, libertad de comunicación, que podés tener, digamos, un proyecto de vida incluso en el país en donde estás. Entonces, ese tipo de beneficios los puede dar la migración regularizada, que por ejemplo ahora es uno de los planes que está teniendo España. Claro, y también para los pequeños comercios, también porque cualquier persona que va a hacer una compra, si tiene mejores ingresos, pues ya dice, pues en vez de comprarme una cajita de X cosa, pues me voy a comprar dos. Exacto. También en la ropa, calzado, en fin. Todo lo que sea comercio dentro del país se regula mejor, porque hay que tener en cuenta que normalmente, ¿no?, lo que se dice es que la población migrante envía el dinero fuera.
Es decir, el dinero del migrante no se queda aquí la mayoría de las veces. No vamos a negar que esa es una realidad. Que gran parte sale. Totalmente, o sea, nosotras lo hemos vivido en carne propia, pero también hay que tener en cuenta que cuando te regularizas, podés también consumir con más tranquilidad. Exacto. En el país. ¿Sabes? Exacto, entonces, no estás pensando en que me voy a quedar sin algo porque ya estás más organizada incluso. Exacto, tenés estabilidad. Claro, ya hay ¿no? Entonces, estabilidad. si estás irregular, pues te lo pensás para gastarte, te puedes quedar sin trabajo, te lo pensás para irte de fiesta. Yo sé que no lo hace todo el mundo, pero sí de vez en cuando te pueden dar un susto en una discoteca si no tenés papeles, por ejemplo, ¿verdad? Por decirte algo. O, por ejemplo, cuando estás irregular, generalmente es cuando estás en una situación económica más baja porque te toca trabajos más inferiores. Claro, y también partiendo de que, pues, si estás recién llegada, pues quizás no encuentras trabajo de inmediato, incluso puedes venir con deudas. Claro, mayoría, y entonces, pues, si eso le sumas toda la inestabilidad laboral, pues obviamente, pues la capacidad que tenga esta persona para comprar o para sentirse más en libertad de consumir, pues es más limitada. Claro. También hay que tener en cuenta que, a ver, no estamos hablando de que el trabajo deshonre, ¿verdad? Claro. En ningún momento. Todas hemos sido, por ejemplo, trabajadoras del hogar, Noemí, yo y muchas de nuestras amigas lo hemos sido. Como también, pues muchos de nuestros amigos, de nuestros conocidos han empezado como peones de obras, en la zona de la agricultura. Es decir, no estamos diciendo que son trabajos malos, pero si no estás regularizado, poco podés pedir, poco o nada podés pedir, ¿no? Entonces esa parte es importante, pero claro, le toca a los estados generar este tipo de situaciones, a los gobernantes. También una migración más regularizada y más organizada permite hacer un filtro, porque la frase de los extranjeros vienen a dar problemas, ¿no? Esa frase la hemos oído muchas veces. Es que son extranjeros, es que ese robo fue por un extranjero, es que ese asesinato fue de un extranjero, es que, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Ese vandalismo fue por extranjero. Pero no todos los extranjeros estamos metidos en ese paquete. Entonces la regularización también permite hacer un filtro de qué personas no están aportando a la sociedad del país en donde están. Y eso también nos ayuda a quienes no estamos provocando ningún problema, porque también tenemos que ser conscientes de que no todas las personas, no es el gran porcentaje, pero no todos los migrantes vienen a buscar cómo aportar al país y retribuirse a sí mismos, sino que muchas veces pues buscan problemas o generan problemas. Bueno, también el hecho de tener una mano de obra que en muchos casos es muy capacitada y muy cualificada también, a pesar de la situación, pues también crea beneficios para las familias que nos dan esas ofertas laborales y en todas las áreas que podemos desarrollarnos. Exacto, tenemos mucha gente profesional que nos ha pasado también a nosotras, gente profesional con conocimientos muy amplios, traídos desde sus países, que probablemente no puedan explotar esos conocimientos porque a la primera no pueden hacer uso, ¿verdad? Entonces es importante, y eso es un punto que ya tocaremos más adelante, pero la parte importante de informarte, de asesorarte. A veces venimos o tenemos condiciones que desconocemos que nos podrían permitir regularizarnos casi al haber venido a países como España, ¿no? Gente profesional que puede venir a continuar un estudio, gente de algunos países, por ejemplo, hay países que tienen convenios como Perú, que hay ciertas profesiones con las que no se necesita hacer mucha búsqueda aquí, porque son profesiones de alta demanda en España, que sabes que te van a contratar sí o sí, pero si no lo sabes, te venís como un turista más. Ahí es la importancia de informarse, de buscar personas que sepan o que manejen este tipo de información, porque si no es una pérdida de tiempo y de dinero. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta la parte del impacto social, ¿no? Cómo en tu interior te puede afectar, porque es cierto que la migración en general pues trastoca muchos puntos para un país, ¿no? Y por ejemplo España está intentando organizarse porque está teniendo un flujo migratorio muy fuerte en zonas costeras, por ejemplo las personas que vienen de África, que son miles, pero miles los que vienen en pateras, ¿no? Que vienen en estas pequeñas barcas, y para estas personas no hay necesidad incluso de hacer una revisión, es que se entiende que vienen en una situación vulnerable. Claro. Otra cosa es lo que pase con ellos una vez que han venido, pero que vienen en una situación vulnerable sí, y que requieren de atención, y no se puede ni poner a pensar las autoridades, porque sí o sí les tienen que dar casa, por lo menos un techo, alimento, atención médica. Esos son recursos económicos. Claro, pero ahí es un recurso que está
absorbiendo la... Exactamente, se está absorbiendo, pero no está todavía en ese momento retribuyendo al Claro. país. Pero sí o sí tiene que responderse, ¿no? Por un asunto humanitario. Entonces, ¿por qué se quiere hacer todo este tipo de regulaciones? Pues que también lo vamos a hablar más adelante. ¿Por qué se está limitando el tema del asilo en España? Porque hubo un flujo grande de solicitudes de asilo, fueron miles, pero miles de solicitudes de asilo, muchas sin un fundamento o sin forma de demostrarlo, que lo que ha hecho es que se sature el sistema. Entonces, al saturarse el sistema, pues digamos que las autoridades, los ministros, pues han intentado encontrar la manera de mejorar esa situación de manera que se haga un filtro, una depuración de quienes realmente lo pueden necesitar y quienes no, pues que cumplan otro tipo de normas. Entonces, esa parte te ayuda de manera estatal, pero ¿qué pasa con nosotros como personas? Porque también el impacto se queda en nosotros como personas. Claro, pero esa manera que tienen pues de controlar ese acceso, ¿no? De darle un estatus u otro a las personas, pero lo bueno es que hay alternativas, que si no es de esto, puedes optar a esta opción. Exacto. Hay una variedad de cosas que nosotros como migrantes pues tenemos que saber, conocer, que están y que podemos hacer uso de ellas. Claro, se ha dicho mucho, sobre todo por la reforma a la normativa de extranjería que entrará ahora en mayo en vigencia, que va contra el asilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay muchos cambios que van a afectar a personas que tienen asilo, hay mucha expectativa, incluso para quienes trabajamos este tema, pues no todo está totalmente dicho, hasta el 20 de mayo que salga bien escrito todo, y se están dando todavía las interpretaciones de las autoridades, se está formando. Por ejemplo, la directora de nuestro despacho está en continua formación con personal de migración y extranjería que dan estas capacitaciones. Entonces, las interpretaciones llegarán, pero siempre hay como un plus, ¿no? O sea, las leyes siempre tienen una salida. Claro. Siempre, todas las leyes tienen una salida. Entonces, si no puedes por aquí, pues entonces vas a poder por aquí. Lo bueno es que hay opciones y te dan opciones y que desprotegido pues no vas a quedar. Claro, pueden ser a corto o largo plazo, pero sí que hay opciones, ¿no? Vale. O sea, no te van a expulsar porque no hayas podido digamos, demostrar que necesitabas asilo. No va a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero sí que te puede limitar. Pero, por ejemplo, algo importante que antes de pasar a esa parte sería bueno ver, Noemí, por ejemplo, la parte emocional, la parte psíquica, ¿no? que nosotros vivimos. Porque ahora mismo hay mucha tensión, precisamente en las personas que en algún momento solicitaron asilo y que no saben qué va a pasar con su situación, no saben si desistir al asilo ahora y optar a un tipo de arraigo, o esperar a ver qué pasa en mayo si le llega una denegación. ¿Pero qué pasa? ¿Tienen que empezar de cero o pueden validar esos años que, digamos, estuvieron con el otro estatus? Sí y no. A ver, la normativa que va a entrar en mayo lo que dice es que si tenías asilo, o sea, si ahora mismo sos un solicitante de asilo, esto no es para quienes tienen el NIE, con el NIE ya lo has resuelto, pero quienes son solicitantes de asilo, los que tienen carta blanca, tarjeta roja, estas personas, pues si les llega una denegación después de que entre en vigor la normativa, habrá que cumplir algunos plazos de irregularidad. O sea, no es como ahorita con la normativa actual, que por ejemplo, si tienes 2 años de estar en España, podés optar como mínimo a un arraigo por formación. Te haces un curso de un oficio profesional y te legalizás. Entonces las personas con asilo dicen, bueno, yo no quiero entrar a mayo con esta expectativa, me lo van a negar o no me lo van a negar. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, ¿tienen 2 años? Vale, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Se aconseja, ¿verdad? Esto es una decisión que toma la persona, pero se aconseja. Se le aconseja que desista, digamos, cancelamos el asilo y se le pide un arraigo por formación si tiene 2 años. Si tiene quien le haga un contrato y esto, pues entonces se le empieza a hacer un arraigo social, si ya tiene los 3 años, con la normativa actual. Es decir, te deshaces del asilo, te lo quitas de encima y empezás con un proceso limpio. Pero te cuentan esos años que has vivido ya. Exactamente. A partir de mayo no. A partir de mayo habrá un proceso de irregularidad, digamos, periodo de irregularidad. Tendrás que quedarte por lo menos 6 meses irregular para empezar algo. Pero no desistir, solo que te lo hayan denegado, que te llegue. Es decir, ahí ya depende de lo que diga la autoridad. Ahorita puedes tomar decisión sobre tu asilo. A partir de mayo no. Pero si todavía no te ha salido denegado o has metido un recurso de algo denegado. Claro, lo que pasa es que los recursos no siempre se responden rápido, claro. Te mantienen mucho en el vilo. ¿Y qué se hace en ese particular? La persona tiene que decidir. Nosotros siempre le decimos a la persona, decida
Si usted tiene condiciones para pedir algún arraigo y quiere arriesgarse, pero lo puede pedimos ahora. Lo claro, puede interrumpir. Desiste, o sea, renuncia, pero ahora. En mayo no. No, en mayo depende de tu autoridad, de que la autoridad te diga qué va a pasar con tu asilo. Entonces hay personas que dicen, es que mire, yo sí cumplo, por ejemplo, yo tengo 2 años o 3 años, puedo pedir algún arraigo, pero no me quiero quedar sin trabajo. Porque vos sabes que si empezamos un proceso de arraigo, que implica que no puedo trabajar. ¿Pero qué pasa con ese NIE que ya se tenía? El número NIE se mantiene. Se puede retomar en la solicitud. ¿Pero está como vigente o no? Inmediatamente estás irregular. Estás totalmente irregular. Entonces, ¿qué pasa? La persona deja de trabajar. ¿Pero si sigue cotizando? No puede. Porque si desiste del asilo, ese permiso que tenía de trabajo se va con el desistimiento. Desiste de todo su proceso. ¿Y no puede trabajar, o sí? No. O sea, de manera regular no puede. De manera regular no. Entonces, es cuando la gente se lo piensa y dice, vale, entonces me tengo que quedar hasta que me aprueben, o sea, primero el informe de arraigo, luego extranjería, hasta que me puedan dar de alta. Eso puede ser de aquí a junio, julio, a lo mejor. Entonces, estos meses que te quedas irregular son meses que te tenés que vivirlos. Pero plantearte qué vas a hacer. Exacto. Y hay personas, por ejemplo, muchos padres de familia, madres de familia, que dicen, pues mire, no, vamos a ver qué pasa en mayo, me lo voy a pensar y yo voy a entrar a mayo a ver qué pasa si no me lo deniegan. No me voy a arriesgar a renunciar a mi asilo ahora, a desistir y empezar algún proceso de arraigo al que yo pueda acceder, porque de todos modos voy a estar irregular, mi jefe no me va a tener irregular, claro. Aunque él me haga la promesa de contratarme cuando me aprueben el arraigo social, pero ¿qué hago todos estos meses yo sin poder trabajar? ¿No? Yo tengo una familia, entonces esa es la parte complicada. Hay quienes sí dicen, hombre, es que me da un terror que me lo denieguen, quedarme irregular, no poder hacer nada, porque además hay algo que se le está llamando como año de gracia, que es entre mayo del 2025 y mayo del 2026 vas a poder acceder a algunas cosas si has tenido asilo y te lo deniegan. Pero es que a partir de mayo del 2026, lo más probable, lo que estamos interpretando, es que empezar de cero como si acabas de llegar te acabas de bajar del avión. Ya. ¿Qué implica? 2 años irregular para poder acceder a algo. No 6 meses, como dentro del año de gracia, sino 2 años. Entonces esa preocupación, claro, la tiene todo el mundo porque no sabes qué va a pasar. Porque ahora pues ya son 2 años, ya no son 3. Ahora mismo son 3. 3. A partir del 20 de mayo serán 2 años como mínimo para acceder a cualquier tipo de arraigo social, o lo que se va a llamar sociolaboral o el socioformativo. Pero entonces, en resumen, ¿qué te quiero decir? Que esta expectativa la está teniendo sobre todo la gente que accedió a ser solicitante de asilo. Eso de no saber qué va a pasar, qué puedo decidir. A veces hemos tenido casos en el despacho, por ejemplo, los padres habían sido solicitantes de asilo. Estamos hablando de cualquier tipo de nacionalidad, claro. ¿No? Y te dicen, miren, va a desistir mi esposa porque ella a lo mejor tiene quien le haga contrato y ella quiere quitarse de encima el asilo, pero yo no, porque yo sí quiero seguir trabajando, no tengo nadie que me haga un contrato y no quiero hacer una formación. Pero eso es como esperar a ver qué pasa. Exacto. Sí, entonces a lo mejor la esposa renuncia al asilo, ella empieza su proceso nuevo ahora mismo, pero el padre de familia, como no tiene una opción y no quiere hacer un curso porque no tiene tiempo, porque necesita trabajar, continúa con el asilo. Pero cursos en líneas y eso no se pueden optar. No. Tiene que ser presenciales. Hay que tener en cuenta también que España tiene una particularidad y es que cada comunidad tiene normas muy propias. Madrid es muy especial. Madrid exige muchas cosas, tienen que ser cursos presenciales con por lo menos más de 100 horas, preferiblemente cursos oficiales del CEPE. Hay otras comunidades como por ejemplo País Vasco, que todo es mucho más fácil, podés incluso empezar a estudiar el curso sin tener aprobada la tarjeta, solo con una prematrícula. Sí tiene que ser presencial, pero hay muchas opciones de cursos presenciales. Entonces hay comunidades como con más, por ejemplo Barcelona también es mucho más estricta. Andalucía tiene pocas ofertas, nos cuesta mucho ayudar a los clientes a elegir alguna oferta, porque además el cliente es el que tiene que buscar el curso, ¿no? Entonces, según la comunidad también así vemos caso de caso, ¿verdad? No todo aplica de manera igual, pero tiene que ser una profesión en la que luego podás optar a una oferta laboral. Efectivamente. Muchas personas dicen, bueno, es que yo quiero sacar, por ejemplo, peluquería. Y yo le digo, pero ¿usted está segura que alguien la va a contratar de peluquera o de peluquero? Porque es que para modificar esa tarjeta necesito un contrato. Porque, digamos, si yo me saco un curso de peluquería y quiero montarme en mi peluquería, ¿no podría? No.
Tendría que alguien, un lugar claro, tendrías que estética modificarla. Hay que tener en cuenta que la tarjeta de arraigo por formación de ahorita, ¿verdad? Normativa ahora, no tiene permiso de trabajo, ni nada más. Solo sos un estudiante. La de mayo, porque habrá arraigo por formación en mayo, sí tendrá permiso de trabajo. Pero antes de eso tendrás que modificarlo con un contrato. Es decir, si ahora mismo me dan una tarjeta de arraigo por formación y consigo un contrato de lo mismo que estudié, la modifico y me dan el permiso de trabajo. Perfecto. En la de mayo ya no vas a necesitar modificarlo, pero para mantenerlo sí necesitas un contrato similar a lo que has estudiado. Entonces, esa es la parte que, digamos, nos cuesta, es un poco conflicto, porque a veces el cliente sabemos que quiere aspirar a otro tipo de cosas y si quiere aspirar a otro tipo de cosas, no siempre puede encontrar quien le haga un contrato. Y entonces dice que yo no quiero estudiar trabajo en el hogar, o yo no quiero estudiar, qué sé yo, por ejemplo, de cocinera o de cuidadora de personas mayores. Y nosotros le decimos, pero es que a lo mejor ese es el contrato que le puede ayudar a modificar su tarjeta antes de mayo. ¿Y cuánto tiempo luego está obligado, digamos, a estar en un trabajo luego de obtener por formación? Obligatoriedad como tal no hay, ¿no? Pero siempre recomendamos que pues por respeto al empleador se mantenga en el trabajo que le ha permitido hacer esta modificación. Pero la normativa no te dice como antes, que hubo un tiempo que te decía 1 año por lo menos con el empleador con el que primero te das de alta. No lo dice, ninguna de los arraigos ahora mismo no tiene esa condicionante, pero sí la condición es que si has presentado una solicitud con un empleador, ese es el que te tiene que dar de alta. No puede ser otra, no puede ser. No puedes cambiar antes de ir a poner huella y decir, no, es que vengo a poner huella, pero es que mi empleador ya no es el mismo con el que la solicité. No, pero si, digamos, el empleador se va del país o se va de la tierra. Hay sus excepciones, nosotros las hemos tenido, por ejemplo, efectivamente personas mayores que fallecen. Claro. Entonces, hay algunas excepciones que se pueden hacer dependiendo de los plazos en los que estemos y de que haya un familiar de la persona fallecida, por ejemplo, que te colabore en esa parte, en mantenerte dentro de la familia contratada. Hay sus excepciones, pero hay que saberlas usar, ¿no? Lo que te digo, la ley siempre tiene sus excepciones y hay que saberlas encontrar. Y lo importante que es informarse y asesorarse con personas que manejan el tema. ¿Cómo ha venido cambiando todo esto, verdad? Yo recuerdo que cuando llegué hace muchos años, todo era también más lento y más difícil, porque incluso hasta para empadronarte era complicado. Que bueno, también hoy en día creo que hay sus ciertas... Hay algunas condicionantes. Pero tenés más opciones, pues que podés optar, por ejemplo, a otras vías para poder regularizarte. Y recientemente has estado hablando con Mónica Casla, ella es la directora del despacho Legal Pro. Digamos que favorece, desde mi punto de vista, la seguridad de todos. El no tener, desde que uno entra en España, una situación legal, sobre todo a quien perjudica por encima de todos los demás, es a uno mismo. Se sitúa uno en unas condiciones en las que puede ser objeto, por lo menos, de explotación, en la que puede ser también ninguneado o convencido, pues por falta, por ejemplo, de conocimiento de la legislación española, de que carece de ningún derecho, ¿no? Carece de derechos laborales porque no está regularizado, no puede ir a poner una denuncia a la policía porque no está en situación legal. Todo eso es absolutamente falso, ¿eh? Yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que en general el derecho de extranjería en todo el mundo es fruto de una situación política, ¿no? Hace años hubo una regularización masiva en España pues por necesidades de incorporar más personas al mercado laboral. Ahora estamos un poco también en esa misma situación. Ahora yo creo que se da una duplicidad de necesidades, por lo menos, y es la necesidad de incorporar más personas al mercado laboral porque cada vez vamos siendo un país más viejo, ¿no? De más personas mayores y menos personas en situación de población activa. No sé si por acomodación de la población, seguridad, necesidad de no, digamos, ser objeto de tantos cambios a lo largo de la vida, nos hemos acomodado y sin embargo el inmigrante es una persona que ya ha salido de una
zona de confort, que es marcharse de su propio país, empezar de nuevo en otro, muchas veces pasando penurias, siendo capaz de superar obstáculos. Eso hace a una persona indudablemente emprendedora, independientemente de que además por cultura muchos países ya de por sí tienen una cultura mucho más emprendedora que España. Entonces eso facilita, por ejemplo, el acceso al mercado laboral y es algo que, desde el punto de vista de España, se reconoce en las últimas exposiciones de motivos de las normas, de las modificaciones del reglamento, que se hace un esfuerzo de permitir, desde el punto de vista de normativa, la incorporación cuanto antes a la posibilidad de trabajar por cuenta propia, porque hay una iniciativa especial de emprendizaje por parte del extranjero que está pensando en poner una empresa. Si necesitas cualquier trámite de extranjería, Despacho Legal Pro, con oficina en Bilbao y en Madrid, atendiendo a toda España. Despacho Legal Pro, patrocinador de La Hora Nica Podcast. Estuviste hablando sobre algo que involucra, ¿no? O que beneficia, que puede beneficiar a las personas que viven en Valencia. Cuéntanos cómo va un poco esa situación, que por cierto entra también en vigencia en mayo. Al contrario. Termina en mayo. Termina en mayo. Exacto. ¿Entró en vigencia cuándo? Entró en vigencia ahora mismo en febrero, solo tuvo 3 meses de vigencia. Entonces, ¿qué ha pasado en Valencia? Que esto ha sido noticia mundial, ¿no? Hubo una dana, lo que nosotros en Latinoamérica llamaríamos pues una mega tormenta, ¿no? Tropical. Esto fue casi un huracán, para nosotros sería un huracán. Claro. Aquí le llaman una dana. Provocó inundaciones graves, más de 200 muertos, desastres totales. Entonces, se entiende que hay zonas de Valencia, de esta comunidad, en donde se ha paralizado, digamos, la vida socioeconómica. Se entiende que hay negocios que no pueden seguir teniendo trabajadores, se entiende que hay personas mayores fallecidas, que entonces sus cuidadoras ya no tienen a quién cuidar. Se entiende que hay personas sin hogar, incluso personas que no han podido concretar sus procesos de regularización. Entonces, los ministros, este es un acuerdo ministerial, un decreto ministerial, decidieron sacar en vigor el 13 de febrero hasta el 14 de mayo un decreto en el que se beneficia a las personas que estuvieran, ojo, ¿verdad?, que estuvieran empadronadas hasta antes del 4 de noviembre, porque la dana fue de finales de octubre hasta el 4 de noviembre en teoría. Y se creó una lista de los pueblos afectados, porque no fue toda Valencia. Sí fue por toda Valencia, pero no el nivel de daños, ¿no? Entonces, las personas que estaban empadronadas en esos pueblos de esa lista, que es una lista que además se puede encontrar en cualquier parte en internet, que vivían ahí, que estaban empadronadas ahí, pueden acceder a una tarjeta por circunstancias excepcionales. ¿Qué significa? Que si vos demostrás que estabas ahí, que trabajabas ahí, que vivías ahí, una de las dos cosas, que te querías empadronar, que tenías una cita para empadronarte y no pudiste por la dana, que ibas a poner huella y no pudiste por la dana, que perdiste a tu empleador y no te dio de alta por la dana, que ibas a regularizar a tus hijos y no pudiste por el desastre que hubo. Ese tipo de personas pueden acceder a un proceso extraordinario, pero es un proceso que, para que no choque con la normativa de mayo, se acaba el 14 de mayo. Es decir, son 3 meses los que se le han dado a estas familias de estos pueblos. Entonces, eso es algo que hemos visto con Mónica, lo hemos hecho. Ya está trabajando. Exacto, tenemos gente incluso de Nicaragua que ha conseguido acceder, porque mucha gente hay mucha gente de Nicaragua que ha sufrido esto, sí, y que bueno, se ha también beneficiado. Se ha beneficiado, pues, claro. Claro, ¿sabes qué pasa? Nos hemos topado con una situación muy triste, y es que hay mucha gente sin pasaporte. Oh my God. Y la normativa es clara. Sí o sí debe tener el pasaporte. Qué pena, ¿no? Porque ¿cómo demostramos que sos Noemi Tercero? Claro. Sin un pasaporte. No hay manera. Y no vale ningún otro documento. Nada. Nada, entonces, de nacimiento tampoco. Nada. Tiene que ser un documento legal, ¿no? Entonces, las personas que sí tienen su pasaporte, incluso hay gente que se fue de Valencia a otros lugares de España, pero estaban empadronadas ahí, pues estamos haciendo sus solicitudes, porque la normativa dice que estuvieras empadronada antes, o que trabajaras antes del 4 de noviembre. Entonces, estamos pues llevando algunos procesos, y ya Mónica pues nos dirá algunos detalles un poco más profundos de este tema. ¿Recuerdas en la época en la que ocurrió el desastre del COVID? Hubo normas de aplicación específica
de la normativa de extranjería. Fue posible una ampliación de plazos para presentar renovaciones o ampliación de plazos de duración de los permisos, normas en las que se daba una aplicación específica, digamos, vinculada a esas especiales circunstancias. Hubo un montón de adaptaciones, tanto a nivel de instrucción como a nivel de reglamentario. Y ahora pues ha ocurrido lo mismo con esta circunstancia lamentable para las personas que residían en esos municipios afectados por la DANA, ¿no? Entonces, en reconocimiento de ese sufrimiento que han vivido de una forma especial, se les ha dado oportunidades pues varias. Hay diferentes coberturas dentro de ese Real Decreto, pues digamos, es una aplicación especial en cuanto a las renovaciones, pues porque tienen determinados requisitos, que si tiene que haber estado uno de alta en el momento de presentar la solicitud, o determinados periodos en los que tiene que estar uno de alta en Seguridad Social y personas han perdido los trabajos y entonces pueden perder su documentación. Eso no era justo, y entonces se les da esa facilidad, ¿no? Digamos, de una flexibilización de los requisitos de cara a renovación, incluso los presentados con anterioridad a que ocurriera ese desastre, ¿no? También existe, digamos, la estrella de esa renovación, o sea, de esa regulación, es la posibilidad de solicitar un permiso por circunstancias excepcionales inicial, que va a permitir tanto trabajar por cuenta propia como por cuenta ajena sin tener en cuenta el tiempo que uno llevase en España, lo cual es absolutamente excepcional, ¿no? Para personas que estuvieran o empadronadas o tuvieran su puesto de trabajo. Puesto de trabajo para las personas que solicitan inicialmente el permiso, no, pero personas que estuvieran empadronadas o hubieran solicitado el empadronamiento antes en las fechas en las que se produjeron las inundaciones, van a poder solicitar un permiso de residencia por circunstancias excepcionales e incluso de una duración de 5 años para aquellos a los que hayan perdido a un familiar por fallecimiento, ¿verdad? Pues para nosotros hemos probado internamente, ya tenemos solicitadas varias solicitudes de este tipo, varias autorizaciones de este tipo, y son favorables, y en principio se dieron plazos muy reducidos de resoluciones en el plazo de, por ejemplo, 15 días. Nosotros las últimas las estamos recibiendo en un mes aproximadamente. Una cuestión que personalmente me parece muy importante, que muchas veces echo de menos cuando alguien viene al despacho, es que no se haya asesorado antes de venir a España, porque es una pena que muchas veces cuando acuden a asesorarse ya se les han pasado los plazos para hacer algunas solicitudes que podrían haber hecho si las hubieran presentado en los primeros 2 meses desde su entrada. Hay, por ejemplo, permisos de estancia por estudios que se pueden hacer si los solicitas durante los 2 primeros meses desde la entrada y que después te permiten enlazar, por ejemplo, con un permiso de residencia y trabajo. Os animo, en cualquier caso, en cualquiera de las opciones que podáis tener, permisos de estancia, permisos de residencia, cualquier familiar que podáis tener en España, cualquier oportunidad que tengáis de trabajo o de lo que sea, a contactar con nosotros antes de venir, de tal forma que vengáis preparados, sepáis vuestros plazos y no perdáis esas oportunidades. Qué bueno. Pues mira, qué pena por la gente que no pueda hacerlo por la situación, ¿no? De no tener un documento a mano, que también es muy importante. Recuerden tener todo ahí muy guardadito. Exacto. Pero pues también puede haber sido que se le dañó en el... Aún, claro, o sea, la gente que no está pudiendo acceder es porque se ha quedado sin documentos de identidad, porque la DANA se los ha llevado, la correntada, lo que sea, ¿no? Ha pasado cualquier cosa. Tenemos, por ejemplo, personas que no tienen cómo acceder a sus consulados, no solo Nicaragua, porque han perdido hasta sus teléfonos. Entonces, a lo mejor ahí tenías la copia de tu carnet de identidad de tu país, porque a lo mejor no lo tenés en mano. Entonces, acceder a tu documentación en 3 meses es un tiempo muy récord. Claro. Es tiempo récord. Sí, por ejemplo, hemos visto situaciones en las que había personas que nos llamaban y nos decían, mire, es que a mí solo me faltaba ir a poner huella. ¿Y yo qué hago? Mi empleador no me dio de alta. Y ahí no necesita ni abogado, o sea, váyase a su oficina de extranjería, pídase una cita,
saque una cita para poner huella, lleve su empadronamiento, que ya lo pueden sacar, y demuestre, porque eso lo puede descargar en internet, demuestre que usted tenía una resolución favorable y usted se va y se da de alta y ya está. O sea, no necesita gastar. No lo Simplemente necesita. Nada, lleve su resolución favorable, si la tenía en su correo electrónico, fenomenal, porque es imprimirla, y pida una cita en extranjería para poner huella. Y usted se va y pone huella. Y luego al mes retira su NIE. Ya está. No hay que comprobarte si tenías empleador, si te dio de alta, si tenías vida laboral. No te van a confirmar nada de eso. Pero sí hay una condicionante importante, además de tener el pasaporte, que no tengas antecedentes penales en España. Porque con lo de la DANA, como pasa con este tipo de cosas, hubo mucho saqueo. Claro. Y mucha gente... En río revuelto, ganancia de pescador. Claro, entonces mucha gente quedó ahí pues marcada, digamos, por este tipo de cosas y ahí sí que no podemos hacer nada. Pues muy bien, hacen perfecto. Exacto, no se puede beneficiar a este tipo de personas, entonces la normativa te dice antecedentes penales limpitos. Si llevas más de 5 años en España, no te pedirán antecedentes penales de tu país, pero sí te van a verificar que no tengas en España. Ah, mira. Esa parte, porque se entiende que no tenés pues también para pagar si tenés que hacer ese trámite en tu país de origen. Claro. Eso es. Y la otra cosa importante, pues, tener en cuenta la parte emocional, ¿no? La gente que está viviendo este tipo de cambios ahora mismo, en comparación a las personas de hace muchos años, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, ha venido cambiando todo. Entonces, ¿cómo nos comunicábamos? ¿Cómo nos comunicábamos antes? ¿Cómo nos informábamos antes? ¿Cómo hacíamos para saber tus normas de extranjería hace tantos años si no tenías un teléfono a donde te llegara la información actualizada, como ocurre ahora, por ejemplo? Era súper limitado, tenías que ir al locutorio y te lo contaba el del locutorio, o la que podía ver la televisión y se daba cuenta a través de la tele te lo contaba, e incluso hasta para comunicarte con tu familia, tenías que esperar hasta poder salir el fin de semana para hablar con tu familia. Ahora, cada 8 días. Ahora aquí lo tenés. Ahora, y por ejemplo, esa cercanía que también que da la videollamada también, porque claro, verte, claro. Es diferente. El perder el miedo a preguntar sobre tu situación, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en tantas redes sociales que al final la gente te escribe por Messenger, por TikTok, por WhatsApp, se acerca a la oficina. Es decir, ese acceso que tenés ahora a la información hay que aprovecharlo, ¿verdad? No podemos aislarnos todo el tiempo. A veces no queremos ni ver las noticias. Es que ahí se habla mucho de nosotros también y hay que saber qué es lo que hay. Ahorita, recapitulando un poco atrás, con el tema del COVID, suspendieron esto de los cursos de Conoce tus leyes, ¿no? Efectivamente, y ¿Lo han vuelto a retomar? Ajá. Sí, y todas solo estas personas, Madrid. y estas personas que tienen cualquier resolución tiene que tener el curso Solo Madrid. El solo curso Madrid. Conoce tus leyes solamente lo exige Madrid, de toda España. Entonces, de hecho, para el arraigo social hay una tasa extra que solo se paga en Madrid, no se paga en las otras comunidades. Por eso te digo que cada comunidad tiene su particularidad, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la gente de arraigo social, ese punto es muy importante, Noemí, porque hay personas que nos dicen, ya estoy listo para pedir mi arraigo, y le decimos, ¿y el curso? Porque tienen que ir a pedir usted la cita, porque además tiene que ser presencial, con el pasaporte, tenés que pedirla demostrando que efectivamente ya tenés 3 años de estar en España, y en su momento en mayo cuando tengas 2, es decir, vas donde el funcionario a pedir, antes decíamos, lo voy a ir haciendo porque me faltan 6 meses, pero lo voy a ir haciendo. Eso ya no. Ya no. No, porque satura el sistema y la gente que realmente lo necesitaba no accedía a los cursos. Entonces, hay que ir como más paso a paso, ¿no? Y la otra parte importante, en el caso de Madrid, lo que decías, ¿no? Se ha suspendido el tema del curso Conoce tus leyes y también se está haciendo siempre más fuerte en cuanto a la permanencia. Hay comunidades en donde no te piden demostrar tanto tu tiempo de estar en España, ¿no? En Madrid tenés que llevar el boleto, si es posible la foto de cuando te bajaste del avión, el día que compraste lo del teléfono, tus envíos, todo, porque a veces, aunque tu empadronamiento diga que llevas tanto tiempo aquí, te piden una permanencia, porque puede ser que hayas salido del país, que te hayas cambiado de pasaporte, que hayas hecho cualquier cosa, ¿no? Entonces, es más estricto en esa parte de Madrid y hay que saber cómo funciona para que sepamos si realmente estamos listos o no para ese proceso. Pues muy bien, pues a informarse sobre todo lo que tenga que ver con migración, con extranjería, porque, bueno, es cierto que las cosas han ido cambiando y mejorando, pero es bueno informarse para así saber de qué forma actuar. Exactamente. Y nosotros pues siempre a la disposición, nosotros queremos siempre hacer hincapié en que la persona puede llamar, puede preguntar, puede consultar,
pero las prisas no son buenas, ¿verdad? A veces nos pasa que queremos resolverlo todo rápido o por nuestra cuenta. Entonces, intentamos siempre explicar de la manera más fácil, más entendible los procesos. No siempre le podemos decir a una persona, sí, usted puede acceder. A veces tenemos que decirle, espere un poco. Pero eso también como hacer uso de esa paciencia que a veces poco las tenemos o que la perdemos por la situación, pero es muy importante porque imagínate que, por ejemplo, yo he tenido experiencia con el despacho Legal Pro y desde el minuto 1 siempre ya te dice, usted tiene esto y esto y esto, y esto y esto y esto, su jefe es esto y esto, tiene las condiciones, cumple las condiciones, adelante. Si no, pues no. Y eso es bueno porque al final pues no perdes ni tiempo ni dinero y no estás ahí esperando un resultado que a lo mejor va a ser desfavorable, precisamente por esto. Claro, y bueno, claro. Y esta es la ventaja que tiene pues un despacho Legal Pro, por supuesto que siempre pues está informándote y minuciosamente mira todo a detalle de lo que puede o no puede hacer como migrante para regularizarse o para llevar cualquier trámite de migración acá en España. Así es. Así es. Y cualquier cosa, pues nada, y estamos ahí a la disposición. Somos un poco obsesivas con el trabajo. Pues muy bien. Pues un gusto, Elia. Gracias por habernos acompañado. No va a ser la última vez. Esperemos. Así es. Aquí vamos a estar saltando de un lado a otro en el programa. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en La Hora Nica Podcast. Hasta una próxima.